Hola chicos, ¿qué tal? Pues como les comenté en este video vamos a resolver un ejercicio de amortización. ¿Sale? Déjenme poner el ejercicio en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Es el que les había quedado a deber en el video anterior, en donde se saca a crédito una estufa con precio de contado de 6,500 pesos y la tienda departamental maneja un interés del 24% compuesto por mes. El comprador decide pagar esa estufa en 10 meses y entonces el ejercicio me pide que realice una tabla de amortización para saber cómo es que se van a destinar los pagos mensuales de este deudor en eliminar esta deuda. ¿Sale? Entonces déjenme, les pongo el Excel para que empecemos a trabajar ahí. Bien, espero que ya puedan visualizar bien el ejercicio en Excel sin problemas. Bien, entonces para empezar vamos a hablar acerca de cómo es que se compone esta tabla de amortización. Entonces, la primera columna me habla del periodo que se está amortizando, o el periodo más bien que está corriendo de la amortización. Como dijimos que este deudor se va a tardar 10 meses en pagar esta estufa, pues entonces ponemos 10 meses aquí en total. Es muy importante que pongamos el mes cero, porque aquí en el mes cero es en donde se adquiere la deuda. El primer pago se realiza hasta el final del primer mes, por eso ponemos mes cero y mes 1. ¿Vale? Siempre es muy importante incluir el mes cero. Ahorita les voy a decir por qué. El siguiente elemento de la tabla, la siguiente columna, sería el pago mensual, que este pago mensual es lo que en el video anterior manejé como abono. Entonces, depende de la bibliografía que estén manejando ustedes para las tablas de amortización. Aquí en vez de pago mensual, ustedes pueden escribir amortización, abono o pago mensual, lo que ustedes consideren más cómodo. Siguiente componente es monto de intereses, ¿sí? Para que no se confundan por la palabra monto como la hemos estado manejando en el salón de clases, yo les sugiero que aquí ustedes nada más lo manejen como intereses. Acuérdense que el abono, es más, voy a poner para este ejemplo los términos que utilizamos en el video anterior. Abono, que es el pago que se realiza, aquí intereses, nada más, y amortización, ¿sí? Acuérdense que abono se componía de intereses y de amortización. Entonces ya más o menos van teniendo la idea de cómo se van a rellenar estos dos cuadritos, ¿sí? Pero igual ahorita lo vamos a ver bien. Saldo insoluto, este es un término nuevo que no les expliqué en el video anterior. Saldo insoluto, pues básicamente lo que significa es la cantidad de dinero que todavía debemos, ¿sí? Pero no está contemplando aquí para nada los intereses. ¿Sale? Entonces, esto es un dato muy importante para que sepan bien qué cantidad van a poner en esta columna. Y bueno, ahorita conforme vayamos resolviendo el ejercicio se van a dar cuenta cómo se hace. Derechos del deudor. Derechos del deudor, vamos a decir que es lo contrario al saldo insoluto, o bueno, es el complemento del saldo insoluto, ¿sí? Derechos de deudor se refiere a la cantidad de dinero que ya se pagó, que el deudor ya pagó, y que entonces le corresponde ya por derecho de la deuda inicial. Queda mucho más claro cuando esto de derechos del deudor y derechos del acreedor se expresa con porcentajes. Porque estas DAC, porcentaje y DAT, que es derecho del acreedor y derecho del deudor, me expresa cuál es la cantidad que todavía debe el deudor y la cantidad que ya pagó el deudor, ¿sí? Expresado en porcentaje, que es algo más fácil de ver. Entonces, sin más, vamos a empezar con esto. Vamos a comenzar por rescatar los datos que me da el ejercicio, ¿sí? Entonces, 6,500 me está hablando del capital, ¿sí? Es decir, cuánto es lo que cuesta la deuda que estamos adquiriendo. Me maneja la tienda departamental un interés del 24%, o sea, 0.24, compuesto por mes. Esto quiere decir que la frecuencia de capitalización es igual a 12, ¿sí? Y el número de periodos, el número de abonos, el número de pagos, van a ser 10 en total. Entonces, acuérdense que les dije que esto va a ser una aplicación de anualidades ordinarias, y para poder calcular cuál es el abono que se va a realizar mes con mes, pues vamos a ocupar esta ecuación de aquí,
¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí la R mayúscula, que, ojo, en anualidades significaba renta, pero en esta ocasión en amortización significa abono. Vamos a ingresar aquí la ecuación. Entonces es capital que multiplica a la tasa de interés entre la frecuencia de capitalización. Y todo esto está dividido por 1 menos 1 más la tasa de interés entre la frecuencia de capitalización. Esto elevado a la menos número de periodos. ¿Sale? Entonces, esto quiere decir que para poder liquidar la estufa, el deudor debe de pagar mes con mes 723.62 pesos. ¿Vale? Entonces aquí en abono, el primer mes, pues tiene que pagar esta cantidad, ¿sí? Y todos los meses va a tener que pagar eso. Acuérdense que, miren, esto que me acaba de pasar, le di control Z, deshacer, es porque aquí asigné que esta casilla fuera igual a esta otra, pero acuérdense que cuando arrastro fórmula Excel va tomando el valor subsecuente, ¿sí? A partir de donde metí mi ecuación. Entonces, para que eso no pase, voy a utilizar una función que se llama fijar valor, que simplemente aquí cuando el cursor está al final de la celda que yo seleccioné, apachurro F4 y se ponen esos símbolos de peso. Si con eso se fija la casilla, arrastro, porque todos los pagos van a ser iguales. Acuérdense que eso es por definición la amortización simple. Aquí le voy a dar a rellenar sin formato para que no se cambien de color mis celdas como ya las tenía. Y ojo, vean, aquí simplemente en el menú inicio de Excel, en vez de general, yo le voy a poner que es moneda, para que me exprese entonces el resultado con signos de pesos. Ya vieron, es algo sumamente fácil. Aquí fíjense cómo tenemos el símbolo de sumatoria, y pues obviamente aquí entonces vamos a poner la suma de todos los abonos que va a dar el deudor al final de cuentas. Para eso pues voy a ocupar, primero le doy el signo de igual para meter la función suma, selecciono todas las celdas que quiero sumar, cierro paréntesis y doy enter. ¿Sí? Vean cómo automáticamente adquiere el formato que tienen todos los elementos de la sumatoria. Entonces, vean, esto ya me da un dato muy importante aquí en mi tabla de amortización. Yo sé que por el precio de 6,500 pesos de esta estufa, como el deudor la quiso comprar a 10 meses, en total va a terminar pagando por ella 7,236 pesos. Por lo que la diferencia del precio original, o sea, 736.22 pesos, me tendría que dar aquí en la sumatoria total de mis intereses. Vamos a hacerlo, a ver si es cierto. ¿Sí? Entonces, en el mes 0, pues no se da ningún abono. Los intereses, pues obviamente tampoco se calculan en el tiempo 0, ¿verdad? No estoy amortizando nada, pero sí tengo un saldo insoluto a partir del mes 0. Ahí es cuando contraigo mi deuda de mis 6,500 pesos. Entonces, una vez más le pongo aquí en moneda para que me lo exprese, perdón, con signo de pesos. Aquí los derechos del deudor, pues son 100% toda la deuda que se está debiendo. Ajá. Y ya, hasta aquí vamos bien. Bien, ahora, ¿cómo calculo los intereses para mi primer periodo? Pues obviamente los intereses, recuerden que siempre se calculan en función de la deuda actual. Actualmente yo debo una cantidad de 6,500 pesos. Para poder calcular aquí los intereses, entonces voy a aplicar la siguiente fórmula. Es mi deuda actual multiplicado por los intereses entre la frecuencia de capitalización. ¿Sale? Entonces, quiere decir que para el primer mes, los intereses que tengo que pagar son de 130 pesos. ¿Sí? Pero ojo, como de abono, yo ya calculé que tengo que dar 723.62 pesos. De esta cantidad se destinan 130 pesos solamente para pagar intereses por la deuda adquirida. Entonces, ¿cuánto es lo que estoy realmente liquidando de mi deuda? Pues la cantidad que estoy dando de dinero menos lo que me están cobrando de interés.
¿sale? Y entonces, realmente yo solamente estoy pagando 593 pesos con 62 centavos de mi deuda inicial. Entonces, ¿cuánto me va a restar de saldo insoluto para ese primer mes? Pues obviamente lo que tenía, lo que debía antes, menos lo que realmente se descontó de la deuda, que es la parte de amortización del abono que di. ¿Sale? Y entonces ahora los derechos del deudor, pues es me equivoqué aquí, tuve un pequeño error en derechos de deudor. El deudor, pues obviamente en el primer mes no tiene derecho a nada, nada de dinero, no ha pagado absolutamente nada. Derechos del deudor, me reivindico, significa lo que ya he ido pagando de la deuda nada más. Entonces va a ser igual a la amortización, ¿sí? De hecho, aquí voy a poner la función lo que ya tenía de derecho en el periodo pasado, más lo que estoy aportando en este mes, ¿sí? Dejo esta función para que ahorita yo pueda arrastrar mi fórmula y ya automáticamente saque los valores aquí, ¿sí? Los intereses siempre se van a calcular en función del saldo insoluto, multiplicado por el interés entre la frecuencia de capitalización. Entonces, vean, si yo arrastro aquí esta fórmula, le voy a dar aquí rellenar sin formato. Vean cómo sí me está contemplando esto del saldo insoluto de mi periodo anterior. Sin embargo, vean cómo aquí no me está respetando interés y frecuencia de capitalización. Está multiplicando por frecuencia de capitalización y dividiendo entre número de periodos. Para que eso no me pase, yo tengo que fijar estos valores. Siempre quiero que tome en cuenta, y eso lo hago con F4, siempre quiero que tome en cuenta que multiplique por intereses y que divida entre frecuencia de capitalización. Le doy Enter y vean cómo ya, si arrastro esta fórmula, ahora sí me está respetando mi cálculo, ¿sale? Vean, está calculando en función del saldo que yo debo del mes anterior, multiplicado por los intereses entre frecuencia de capitalización, ¿sí? Entonces, simplemente voy a arrastrar esta ecuación y pues por el momento me va a poner en ceros porque pues no tengo aquí saldos insolutos, ¿sí? Para esos saldos insolutos también arrastro esta fórmula, rellenar sin formato para que no me cambie de color las celdas, y de amortización, sí, también realmente puse bien mi ecuación, también puedo arrastrar esto, ¿sí? Entonces otra vez rellenar sin formato. Derechos del deudor, también arrastro fórmula, rellenar sin formato. Y vamos a poner todo como moneda, ¿sí? Entonces vean, una vez poniendo todo como moneda, pues vean cómo ya todo cuadra, ¿sí? Aquí los intereses, pues obviamente también va a ser la sumatoria de los intereses, que acuérdense que pues tiene que ser la diferencia de lo que va a pagar en total el deudor menos lo que costaba realmente la deuda inicial. En este caso la deuda inicial es una estufa que costaba 6,500 pesos, 236 pesos que va a pagar al final de cuentas el deudor, menos los 6,500 pesos que costaba la deuda realmente, me da 736.22, ¿vale? Entonces realmente esto es lo que está pagando de intereses por concepto de intereses, y al final de cuentas se amortizaron los 6,500 pesos. ¿Sí? Entonces, esto sería todo lo que debe de contener una tabla de amortización, los datos mínimos. Espero que les haya quedado muy claro cómo es que se calculan todos estos componentes. Realmente, pues copien la técnica que les pasé, simplemente para arrastrar ecuación. Y bueno, para hablar de esto del porcentaje, pues ustedes ya saben sacar porcentaje, ¿sí? Entonces, el derecho del acreedor, o sea, es el que está otorgando el crédito, el que está otorgando la deuda,
otorgando el préstamo, ¿sí? Pues simplemente lo voy a calcular. La deuda actual entre mi valor total, ¿sí? El valor total de la deuda, pero ese valor lo voy a fijar para que yo pueda arrastrar aquí fórmula. Entonces aquí rellenar sin formato, y esto lo voy a expresar como porcentaje, ¿sí? Y derecho del deudor se calcula, pues obviamente, lo del deudor entre lo que al final de cuentas va él a tener a favor de la deuda, ¿sí? Igual con F4 lo fijo, arrastro, y le doy aquí que lo exprese como porcentaje. Y, no le di aquí, perdón, control Z, no le di aquí rellenar sin formato. No sé en qué momento arrastré la ecuación. Aquí, rellenar sin formato. Y ahora sí lo expreso como porcentaje. Porque si no, vieron cómo me quitó las celdas que ya tenía de color, ¿sí? Y bueno, eso sería todo. Es realmente un tema muy sencillo. La aplicación de una anualidad ordinaria que ya estudiamos en clase. Espero que les haya quedado claro cómo se rellena cada valor de esta tablita. Si no es así, por favor, háganmelo saber. Y con mucho gusto les repito este procedimiento. ¿Sí? En donde sientan ustedes que faltó que especificara un poquito mejor. Sí, porque hasta ahorita no tengo idea de ustedes en dónde mero les generó dudas, perdón. Entonces, háganmelo saber, ¿vale? Bueno, hasta luego.